Bueno, vamos a comenzar. Hoy día tenemos con nosotros a María José Chaparro con meditación y técnicas de relajación en la disminución de la ansiedad y el estrés. María José es enfermera holística de la Universidad de Valparaíso y terapeuta complementaria de Reiki, Tarot, análisis energético con enfoque en chakras, biodescodificación e instructora de meditación con experiencia en salud mental. Ella atiende a domicilio en Valparaíso y online, ¿ya? Ahí les voy a dar después por chat los datos de contacto si es que les gusta la presentación. Estupendo, comenzamos entonces. Gracias. Bueno, Bienvenida. aquí muchas gracias. Soy María José Chaparro, ya comentaron entonces a lo que me dedico y nace también esta iniciativa de hablar de la meditación para que conozcamos los beneficios de esta práctica, y es una práctica de bajo costo, ya que es algo que nosotros podemos practicar como una herramienta de autocuidado, y que si la vamos conociendo vamos también perdiéndonos un poquito los tabús y los mitos que tenemos con respecto a esta misma práctica. Así que voy a comenzar a compartir la pantalla para comenzar la presentación. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Súper. Perfecto. Súper. Entonces comenzamos con la presentación. En esta presentación vamos a ver el taller, la definición del estrés o sus manifestaciones, definición de la meditación, introducción a la práctica de la meditación, y en esta introducción obviamente vamos a pasar por una técnica de relajación que es necesaria cuando nosotros vamos a hacer una práctica meditativa, y la explicación fisiológica. Ahí tuve un error, me disculpo, y continuamos. Bueno, como sabemos, el estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. El estrés es un proceso que se origina cuando las demandas ambientales superan la capacidad adaptativa de un organismo. Y esto, como hemos visto en el transcurso de estos años, producto del contexto pandemia, nos hemos dado cuenta que los recursos que hoy día presentamos a nivel interno y personal no están dando abasto para poder afrontar todo el estrés propio de todo este contexto pandemia, lo que está haciendo que a nivel de persona, especialmente como los profesionales de la salud que han tenido un exceso laboral, estén teniendo gran cantidad de estrés, ¿ya? Y por ende eso contribuye a que la ansiedad también se presente de manera más exacerbada, ¿cierto? De manera conceptual, la ansiedad corresponde a un estado emotivo y conductual que surge cuando uno se halla expuesto a situaciones o estímulos interpretados como amenazantes o peligrosos, porque objetivamente lo son o porque uno subjetivamente así los vivencia. Y aquí también quiero detenerme porque también la ansiedad se genera porque nosotros a nivel de pensamientos muchas veces tenemos pensamientos que nos están alarmando de situaciones, pero muchas veces esta alarma se produce frente a pensamientos que no están ocurriendo en nuestro presente. Si bien es un mecanismo de defensa, un mecanismo de atención para que nosotros podamos enfrentar el peligro, cuando está exacerbado, esta ansiedad deja de ser un mecanismo compensatorio y se transforma en algo que comienza a generar alteraciones a nivel de nuestra salud mental, como incluso física, al igual que el estrés. Entonces, yo les quería preguntar, yo creo que todos hemos evidenciado estrés y hay comentarios por Facebook o los que estamos participando. ¿Qué es lo que hoy día a ustedes les puede estar generando estrés y cómo sienten que se manifiesta en su cuerpo o a nivel mental? ¿Alguien quiere compartir? Qué buena pregunta. Me atrevo yo.
Bueno, cuéntenos. Yo pienso que en mi caso personal, creo que en estos momentos el estrés fue inicialmente provocado, pienso, por el hecho de haber permanecido mucho tiempo encerrado y ahora, frente a la posibilidad de volver a trabajar presencial, yo pienso que eso me genera mucha ansiedad. Y Miguel, ¿cómo lo sientes? ¿Por qué tú llegas a decir que sientes esa ansiedad? ¿Cómo lo percibes en tu cuerpo? Yo diría en que no logro un descanso armónico, despierto a veces a medianoche sin haber un motivo aparente y, y es un pensamiento recurrente, ¿ya? Que me intranquiliza, que no logro tener esa estabilidad que siempre tuve. Ok. Muchas gracias por compartir y vamos a ir entendiendo por qué sucede esto a medida que vayamos avanzando en la presentación. ¿Alguien más que quiera compartir qué puede estar generándole estrés o ansiedad hoy día y su manifestación? Estaba Gerardo, si no me equivoco. Está Gerardo y por Facebook no han escrito nada todavía. Gerardo, si quieres escríbelo en el chat y yo te lo leo. No, Ya, no, continuamos entonces. continúa. Bueno, aquí están de manera ya, descritas las manifestaciones que son comúnmente vistas en el estrés, que son, que tenemos a nivel física, conductual, emocional y cognitivas. Por ejemplo, aquí Miguel nos habló que existe una dificultad al momento de conciliar el sueño. Eso ocurre a nivel de cuando estamos frente al estrés, ¿ya? Y esto también se genera porque a nivel de nuestra mente existe una hiperreactividad ya de ciertos mecanismos que nos están constantemente alarmando de que hay una situación de la que nos debemos preocupar, ¿ya? Igual, de manera más específica, esto se los quiero ahondar más adelante, porque a mí me gusta que veamos a través de la práctica primero el conocimiento y después ahondemos en la explicación científica y fisiológica, ¿ya? Pero aquí, como vemos, son las manifestaciones normales y las voy a leer de manera rapidita. Entonces, a nivel físico tenemos esta dificultad respiratoria, temblores, es común que haya mucho dolor de cabeza también, taquicardia, agotamiento físico, esta sensación de que te pesa el cuerpo, ¿cierto? A nivel conductual, hiperreactividad, aislamiento, dificultad para el autocuidado, me cuesta establecer hábitos de autocuidado. A nivel emocional, nuestra querida ansiedad, impotencia, frustración, miedo, culpa. Y a nivel cognitivo, confusión, dificultad para concentrarnos, para memorizar, pensamientos obsesivos, sensación de irrealidad, pesadillas y negación. No es tan raro, ¿ah? Hay varios síntomas ahí, signos que yo podría notarme de repente, no ahora precisamente, pero en realidad hay varias cosas que sí, que se presentan y que debiéramos reconocerlas, sobre todo si hay más Exactamente. de 2 o 3, yo creo, ¿cierto? Hay como, hay más, Si quiere, ahí no me devuelvo. ¿cierto? Claramente. Ahí es porque ya sucede que este estrés, cuando se dan muchas manifestaciones, porque tenemos un estrés que se ha mantenido durante el tiempo y no tenemos el espacio y los recursos como para que el cuerpo y la mente entren en un estado de calma y pueda reestructurar y apagar estos mecanismos que generan el estrés. No le damos ese espacio de calma. Entonces, al mantenerse en el tiempo, cada vez las manifestaciones se hacen de manera más repetitivas, más recurrentes y mucho más fuertes. Entonces, ahí viene
una herramienta que yo la descubrí ya hace como 2 años y ya este último tiempo me he formado en ella, que es nuestra querida meditación. Y en sí, la meditación, ¿qué es? Corresponde al entrenamiento mental a través de la práctica que tiene como principal objetivo experimentar a nuestra verdadera esencia, la que se encontraría más allá de los pensamientos condicionados. Esta es la definición más básica, pero básica en el sentido que es la base, no como básica de simple, sino la base de la meditación, que proviene desde el Oriente y que da a entender de que más allá de todo lo que nosotros aprendimos a lo largo de nuestra vida, esas conductas que nos instauró nuestros padres, esos hábitos que aprendimos cuando éramos pequeños, más allá de todo eso, nosotros encontramos a nuestra verdadera esencia y que nos hemos ido alejando porque hemos perdido la capacidad de ser conscientes de ello. Nuestro actuar a veces lo hacemos de manera automática. Por ejemplo, nosotros no nos preguntamos por qué voy a lavarme los dientes o por qué tengo que ir 3 veces a comer al día, o a veces incluso voy conduciendo mi auto y hago la misma ruta de siempre. Y ahí es porque repetitivamente comencé a hacer actos que se empezaron a condicionar, y esos actos van acompañados de pensamientos, de emociones y de manifestaciones a nivel corporal. Entonces, ¿qué uno hace cuando medita? Lo que hace es entregarse la oportunidad de reconocer desde la experiencia el cómo funciona la mente, el cómo funciona esto de adquirir esta condición de pensamientos repetitivos, cómo funciona esta reacción inmediata frente a cualquier estímulo. Comenzamos a darnos ese espacio de calma y silencio para convertirnos en observadores de la misma experiencia. Y con ello vamos dándonos la oportunidad de más adelante ir cuestionando esos comportamientos inmediatos y automáticos. ¿Ya? Es como la base. ¿Alguna pregunta que quieran realizarme hasta ahora? No, vamos bien. Ya, ok. Entonces, para que sigamos indagando en la meditación, vamos a ir a la misma práctica, porque es la misma práctica lo que nos va a hacer entender qué es esto de la meditación. Y para ello, vamos primero a hacer una técnica de relajación es muy importante que la hagamos si vamos a practicarla. Entonces, a mis queridos invitados, nos vamos a poner en una posición cómoda. Lo más importante es que nuestra espalda esté totalmente erguida y que no esté apoyada sobre el respaldo de la silla, ya que eso va a generar esta tendencia que nos quedemos dormidos y no es lo que queremos hacer, ¿ya? Entonces, los bracitos y las manos las dejamos caer sobre los muslos. Cerramos nuestros ojos. Y comenzamos a relajar el cuerpo. Yo los voy guiando. Vamos a llevar la atención hacia nuestros pies. Y vamos a tensionar a nuestros pies. Vamos a hacerlos como que se empuñen. Como si empuñáramos nuestras manos, lo vamos a hacer lo mismo con nuestros pies. Al inspirar, tensionamos. Y al botar el aire, soltamos. Vamos ahora a llevar la atención a nuestras piernas y vamos a tensionar fuertemente las piernas al inspirar y al botar soltamos. Ahora el abdomen lo vamos a apretar fuertemente, tensionamos al inspirar y al expirar botamos.
Los hombros los tensionamos fuertemente al inspirar y al expirar soltamos. Nuestras manos las empuñamos fuertemente al inspirar y al soltar nuestras manos las botamos. Las soltamos. Ahora la mandíbula la apretamos fuertemente como que si quisiéramos morder algo. Y al botar el aire soltamos también la mandíbula. Y por último, el entrecejo lo tensionamos también fuertemente. Y al botar el aire, soltamos. Y sentimos cómo nuestro cuerpo se relaja. Y ahora que está más relajado nuestro cuerpo, vamos a llevar la atención hacia nuestra respiración. Y en esta observación yo no quiero intencionar que mi respiración se haga más profunda o cambie de ritmo. Simplemente voy a observar el cómo estoy respirando. Y para eso voy a llevar primero la atención hacia el sentir del aire, el cómo fluye por mis fosas nasales. Y siento cómo el aire fluye por mis fosas nasales al inhalar y al exhalar. Y en esta atención y foco me voy a quedar unas 7 respiraciones. Si mi mente comienza a proyectarme pensamientos, preocupaciones, recuerdos, no pasa nada. La vuelvo a traer hacia el foco de la respiración y del sentir. Y ahora vamos a cambiar el foco y lo vamos a llevar hacia nuestro abdomen. Y vamos a hacer lo mismo, de sentir y observar cómo mi abdomen se moviliza con cada inspiración, se expande, y cómo con cada exhalación mi abdomen se retrae. Nuevamente, si mi mente me comienza a proyectar pensamientos,
No pasa nada, vuelvo a llevar la atención hacia el movimiento de mi abdomen. Y en este estado ya de mayor calma comienzo a tratar de observar simplemente cualquier cosa. Si viene un pensamiento, observo cómo surge. Si viene una sensación corporal, siento de qué trata, cómo la percibo. Si viene una emoción, me dedico a observarla. Unos segundos más y volvemos a abrir lentamente nuestros ojos. Entonces, ahora que hemos practicado, me gustaría saber o que me pudieran algunos comentar si notaron alguna diferencia entre cómo se sentían antes de iniciar la práctica y cómo se sienten ahora. María José, yo creo que una de las cosas que sentí así como importante es el enfocarme en el aquí y ahora, siguiendo tus indicaciones. Que eso no es fácil y como tú decías, hay muchos pensamientos y cosas que se cruzan, que hay que dejarlos pasar, no pescarlo, y eso es algo que sí, que calma un poquito la mente. No es fácil, había muchas ideas que cruzaron, pero el esfuerzo es bueno hacerlo en el fondo, es bueno, porque se hace consciente. En realidad uno cree que uno anda como solo por la vida, pero anda llena de pensamientos y de rumia o de ideas o de cosas por hacer o cosas que ya hice. Eso claro que debe agotar, agota. Eso. Súper, mira, y eso también es un mito que tenemos que derrocar el momento de la meditación, porque uno piensa que cuando uno se sienta a meditar, y porque también existen muchas dificultades al momento de hacerlo, es porque uno se pone como meta poner la mente en blanco. Y esa no es la finalidad de la meditación. La meditación, tú lo que quieres es observarte, transformarte en ese observador de la experiencia y empiezas a observar la naturaleza de la mente. Y la naturaleza de la mente es la creación de pensamientos. Entonces no podemos pedirle a la mente que deje de ser mente. Y es así que cuando meditamos nos damos cuenta de esa cantidad de pensamientos que tenemos. Y sucede a todo el mundo que comienza a meditar que le sucede eso y que les cuesta y dejan la práctica porque se encuentran con esa verborrea mental que tenemos. Pero es porque nunca nos hemos dado la oportunidad de pararnos a observar. Pero a medida que nosotros vamos practicando, vamos observando no es que se comienzan a quietar los pensamientos, pero es porque ya nosotros vamos practicando y le damos este espacio para observarlos y darle ese fluir. Y no nos
apegamos a ese pensamiento, no nos, por decirlo así, identificamos con ese pensamiento. Y eso se va dando a medida que vamos practicando, pero eso que te sucedió es muy normal en las primeras veces que uno practica la meditación. ¿Alguien que más quiera comentar algo? Yo logré todo el rato escuchar tu voz, seguí tus instrucciones, no tuve cruces de pensamiento, no. Así que en realidad fueron minutos de descanso, porque no habían pensamientos recurrentes como es usual. ¿Y Miguel, notaste alguna diferencia a nivel corporal o sientes que se mantuvo las manifestaciones de la misma forma? Como te digo, me sentí relajado. Súper. Eso. Vamos a explicar por qué sucede eso también, ¿ya? Pero a mí por eso me gusta hacer la práctica primero, para que experimentemos primero de qué trata y después le encontremos una explicación a lo que nos acaba de suceder. Viviana, no sé si llegó antes, no sé si habrá practicado, no sé si habrá alcanzado a estar en la práctica. Hola, buenas tardes. Lo que pasa es que llegué un poquito atrasada, así que no estuve completamente en el ejercicio. No hay problema. Sí, y lo último, pero en realidad no me inserté en la actividad. No hay problema, Viviana. Va a quedar al parecer guardado, así que después puedes ahí indagar. Ah, perfecto, ya. Okay. Ya. Una colega en Facebook dijo que sintió mucho relajo corporal. Súper. Vamos a entender por qué sucede eso. Entonces, ya que lo acabamos de experimentar, vamos al por qué sucede esto. Bueno, aquí les puse, como también vimos, lo que sucede cuando estamos bajo niveles de estrés. Aquí están las manifestaciones que ocurren cuando nosotros comenzamos a practicar la meditación o las técnicas de relajación. A nivel físico hay una mayor oxigenación celular, mayor irrigación cerebral, relajación muscular, como lo experimentó ahí nuestra colega, mejora el funcionamiento de los órganos digestivos, fortalece el sistema inmunológico, previene las alteraciones respiratorias. A nivel conductual promueve la calma, dirige la atención hacia el presente, porque estamos focalizando, ¿cierto?, la atención hacia nuestra respiración, a nuestro sentir. Las emociones que surgen son de calma, promueve las emociones de alegría, sensación de bienestar. Y a nivel cognitivo, aumenta la concentración, mejora la memoria y mejora la calidad también del sueño. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ya aquí vamos a entrar a la explicación. Nosotros, cierto, que conocemos a nuestro querido sistema autónomo y que tenemos, cierto, el sistema autónomo simpático y parasimpático. Cuando nosotros estamos en un estado de estrés y esa sensación de que estamos siendo amenazados, nuestro cuerpo nos quiere preparar a esa situación, ¿cierto? Quiere que nosotros tengamos toda la energía suficiente para que podamos enfrentar esta amenaza. Y para enfrentar esta amenaza necesitamos que se activen ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? Para eso aumenta la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿ya? Y se tensa nuestro cuerpo. Y eso es, ¿cierto?, son las manifestaciones que nosotros vemos a nivel del estrés. Pero cuando esto, como habíamos dicho, se mantiene durante el tiempo, es cuando comenzamos a ver que esta sobrecarga de estrés y esta sobrecarga de estas manifestaciones comienzan a generar alteraciones mucho más fuertes. ¿Y cómo contrarrestamos esto? ¿Qué es lo que sucede cuando meditamos entonces? Lo que sucede cuando meditamos es que activamos a la contraparte de nuestro sistema simpático, activamos a nuestro sistema parasimpático y por ende estas manifestaciones propias de un mecanismo de alerta comienzan a descender, nuestra frecuencia cardíaca disminuye, al igual que la frecuencia respiratoria, se cultiva y se promueve esta sensación
sensación de relajo, ya porque le estamos entregando a nuestro cerebro y a nuestra mente el mensaje de que detente, tranquilamente, tranquilo cerebro, aquí no está ocurriendo nada de que alarmarnos, estamos presentes aquí y ahora, no tenemos por qué mantener estos mecanismos de alerta activados, así que podemos relajarnos, podemos desactivar todo esto que nos mantiene en este estado de alerta. A su vez, existen estudios relacionados a la meditación que también hablan de que hay una parte de nuestro cerebro que se encarga de alguna manera de prepararnos frente a las situaciones de miedo o de rabia, que es nuestra querida amígdala, ¿ya? Y esta parte de nuestro cuerpo, cuando estamos frente al estrés, se exacerba, está como, perdón, sobreestimulada, incluso su tamaño está aumentado. Y los estudios hablan de cuando uno practica, o los grandes meditadores que llevan constantemente tiempo meditando, se les ve que esta parte de su cuerpo está más reducida, su tamaño se reduce, por lo tanto van a tener una menor reactividad al momento de enfrentarse al estrés, porque esta parte de nuestro cerebro no está tan sobreestimulada como se da cuando nosotros tenemos altos niveles de estrés. Y no sé si se ve ahí la foto que dice actividad cerebral antes y después de 10 minutos de meditación. Si se dan cuenta, la cantidad de lugares aquí de la corteza cerebral que están estimuladas antes de meditar, y cuando meditamos sucede como que otra cosa totalmente diferente, se comienzan a apagar. Y es también, como no meditamos o no tenemos esta capacidad de conciencia, constantemente nosotros estamos pensando. No porque nosotros no seamos conscientes de nuestros pensamientos, no significa que muchas de nuestras funciones a nivel de nuestro cerebro no estén funcionando. Entonces, cuando meditamos, comenzamos a ser conscientes de eso, y eso promueve que esa cantidad de estimulación que estamos generando constantemente comience a disminuir. Y también es por eso que sentimos esta sensación de mayor relajación, de presencia, porque ayudamos a que disminuya esa estimulación, entramos en un estado de reposo, y como sabemos el estado de reposo va a contribuir a una mayor homeostasis, va a ayudar a que todos los mecanismos que estaban de alguna manera exacerbados comiencen a volver a su estado natural. Entonces, eso ha sido lo que les puedo contar de manera muy introductoria de la meditación, ya que la meditación es todo un mundo. Existe meditación dependiendo de lo que nosotros queramos entrenar a nivel de la mente, si queremos entrenar la concentración, si queremos entrenar la compasión, la aceptación, va a depender el tipo de meditación que hagamos. Pero en sí, la base de la meditación es el entrenamiento mental para que podamos comenzar a cultivar la conciencia de que nosotros observemos lo que nos sucede y que entendamos que nosotros tenemos la capacidad de que esa ruminación mental comience de alguna manera a descender. ¿Alguna consulta, pregunta que me quieran hacer? María José, ¿qué quiere decir Kovlancer? No le entiendo lo que dice tu diapo. Ah, no, es el autor. Sí, El pero autor. ¿qué dice? En la medida en que pasemos por alto la pausa respiratoria, nos despojamos de nuestra salud. Sí, lo que quiere decir con esto es que nosotros tiene que ver con esto de vivir en formato automático, de no ser conscientes. Entonces la respiración nos trae el aquí y ahora. Y algo tan mínimo como respirar es una herramienta de autocuidado muy poderosa, y de manera, hablando científicamente, o sea, promueve estados de mayor relajación, de equilibrio natural. Entonces
a eso se refiere este autor. Yeah. En el fondo que si andamos por la vida sin conciencia y darnos nuestro tiempo para respirar, o en el fondo para calmar, estamos despojándonos de nuestra salud, o sea, nos estamos no autocuidando, que esa es la meta y una de las misiones importantes de la agrupación de enfermeras holísticas, el autocuidado. Qué interesante, María José, cómo pudiste explicarnos científicamente, porque somos enfermeras holísticas, pero igual somos enfermeras universitarias creadas bajo el paradigma científico, la enfermería basada en la evidencia y todo, y siempre nos gusta entender el porqué y así lo aprendemos mejor. Además de lo que hiciste de la práctica, porque en realidad todas las colegas hemos llegado a esta especialidad de enfermería holística por una experiencia propia, o en terapia floral, o en yoga, o en aromaterapia, o en reiki. Siempre hemos sido la consultante primero, o alguien de nuestra familia, o de nuestras amistades, y nos hemos dado cuenta de sus efectos, y ahí queremos aprender más, e interiorizarnos más y compartir. Así que fue muy interesante lo de la relajación y el efecto de la meditación en el cerebro, que como tú bien dices, hay muchos estudios muy interesantes, se lo hicieron al Dalai Lama, si no me equivoco, y fue una cosa pero espectacular lo que pudieron observar en el cerebro de él, de lo importante de la meditación, de calmar, calmar. Así que muy, muy interesante. Muy interesante y como también para cultivar esta herramienta como una herramienta de autocuidado. Creo que son 15 minutos que nosotros podemos dedicar al día. Eso también quiero como desmitificar, de que meditar no significa que nos queremos convertir como Dalai Lama, ser un monje que está ahí constantemente meditando. No, la meditación es para todos, no tenemos que tampoco estar en una búsqueda espiritual para practicarla, sino que simplemente indagar y entender a una parte de nosotros que es súper importante, que es la mente, que es donde sucede una gran cantidad de procesos, es como entendemos la vida, cómo la interpretamos y la percibimos. Entonces, finalmente, si comprendemos el funcionamiento de la mente, estamos comprendiendo también gran parte de la vida. Entonces, es una herramienta de mucho, de autoconocimiento para vivir la vida y de autocuidado. Así es. Y para las que les interese profundizar en esto, en el fondo conocerlo, existen en YouTube muchos videos con meditaciones guiadas o videos de música New Age o música natural de la naturaleza que nos ayudan a meditar. Así que nosotros tenemos, creo que en Facebook, en la agrupación, tenemos una base de esos videos, pero si no los voy a buscar para ponérselos y los puedan tener. Al principio es bueno que van guiando y después ya uno puede hacerlo solo, y como dice María José, o sea, no necesita estar en cama, nada, incluso en un semáforo, pegarse una meditada, una respirada, tranquilo, calmándose, hace bien también. Es un pequeño break que hay que hacerlo. Así que eso, agradecemos mucho a María José nuestro webinar de hoy, y para la próxima semana tenemos... Voy a dejar de compartir la pantallita. ¿Ya? La próxima semana tenemos, ¿qué tenemos? Momento, voy a buscar. Mientras tanto pueden conversar de lo que quieran. Estoy buscando. Sí, fue muy ilustrativo, María José. Muchas gracias. De que muchas gracias a ustedes por participar hoy día y quieran también indagar en esta práctica. Sí, ya lo tengo. La próxima semana, el 1 de septiembre, tenemos aromaterapia con Erika Caballero. Eso va a estar muy bonito. Así que
Los esperamos próximo miércoles a las 19 o 18 horas, avisaremos con anticipación si es que hay un cambio en el plan. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas Sí, gracias. Que estén muy muchas bien. gracias. Gracias, Jackie, por la invitación. Un Muchas placer. gracias, María José. Me gustaría poder conversar contigo también en el futuro acerca del tarot. Muy bien. Me gustaría saber cuál es tu fuente de inspiración. Mira, Si Miguel, es Jung. te puse ahora en el chat los datos Mi de Muchas gracias. contacto. Cópialos antes Sí. de que cierre para que te queden. A ver. Ahí en el chat del Zoom te copié el teléfono y el mail de María José. O si no, yo te lo mando a tu WhatsApp, si lo tengo abierto aquí, que nos estábamos saludando. Alcancé a escribirlo. ¿Ya? Súper. Muchas gracias. Muchas gracias igual. Ahí voy a también tomar en cuenta los libros que me dijeron que tenía que tener en cuenta en mi estudio de la fitoterapia. Así Perfecto. que Muchas gracias. ya pues. Les reitero las gracias, Jackie, tan linda como siempre. Muchas gracias. Hasta Gracias, un luego. abrazo. Chao, Chao. 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 Chao.